Vamos a terminar de hablar en la sesión 46 sobre el cáncer, o el catalizador para el cáncer, mejor dicho. Empecemos. En el video pasado estuvimos hablando sobre el gatito Gandalf que estaba con un crecimiento o un tumor en una pata, y eso llevó a la conversación entre Don y Ra sobre lo que era la ira y cómo esto podía ser un catalizador. Lo utilizamos para lo positivo y para lo negativo también, dependiendo de cómo usemos esta emoción, que es una de tantas como expliqué en el video pasado. Y luego esto llevó a lo que es el cáncer. Eso fue la última parte que leímos de la pregunta 9, donde Ra dijo que el fallo de utilizar básicamente esta emoción, al igual que otras, es lo que desarrolla el tejido que nosotros conocemos como cáncer. Y aquí vamos a entrar un poco más en lo que esto significa, lo que es el desarrollo del cáncer por la falta del uso de catalizador que nos viene en la forma de emociones, por supuesto. Voy a tratar de elaborar bastante ahí y vamos a tratar de expandir más. Me hubiese gustado que hablaran en más detalle de lo que es este tema, porque para mí es muy importante y para mí es bastante personal, sobre todo en mis recientes años que he tenido que lidiar con un par de historias que les voy a compartir al final del video. Y que ilustra bastante bien, creo que encaja muchísimo para poder compartir esto con ustedes. Como lo hice en el video en inglés, realmente fluyó de una manera que no lo pensé, pero o sea, para que se queden hasta las conclusiones también. Aquí les estoy lanzando también su... No se adelanten tampoco, no vayan a las conclusiones. A pesar de que, bueno, como saben también, yo creo que nunca he dicho esto, pero siempre tienen, los que no saben, siempre dejo inherente en el video, en la descripción, para que puedan ver por capítulos cada una de las preguntas. Eso lo hago con la intención de que puedan navegar si quieren estudiar el material directamente. Por ejemplo, quiero ir a la sesión 34, pregunta 7, y no tienen por qué buscarlo, que yo sé que es un fastidio en YouTube. Entonces con los capítulos simplemente pueden ver ahí pregunta 34.7. Creo que dije sesión 34, no me acuerdo ya. Pero ahí ustedes ven. Entonces, como pueden ver aquí en la barrita roja se ven también pues los capítulos. No sé si en la televisión se vea, sé que en el teléfono se ve y en la computadora por supuesto, pero bueno, no puedo hacer más nada. Eso es todo. Ok, ahora antes de entrar a lo que es el tema del cáncer y todo lo que vamos a hablar aquí, quiero recordar algo que Ra dijo en una sesión pasada. Lo hablé, busquen cáncer si quieren en mi canal para que vean que creo que lo titulé así, esa sesión donde hablaron del cáncer. Y lo importante que quiero mencionar aquí es cómo Ra dijo que había una gran prevalencia de cáncer ahorita porque estamos entrando en una vibración de cuarta densidad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo estaba hablando bastante en mis últimos videos, creo, o al menos lo estaba hablando bastante en mi mente, donde existe... no, en el último video que grabé hablando sobre el Kybalión. En el Kybalión literalmente lo hablé con respecto a vibración. Sí, exactamente. Si no han visto la serie del Kybalión, vayan a verlo también porque se solapa mucho con la ley del 1. Y hay muchas cosas que describí ahí en términos de la ley del 1 que les va a gustar. Pero precisamente el video de vibración, si me acuerdo lo pongo por aquí. Por aquí. Y ajá, entonces vibración. Esa vibración de cuarta densidad que está entrando al planeta desde hace ya aproximadamente 100 años, casi 100 años, estamos a 16 años, eso serían 90 y 84 años más o menos que tenemos ya de cuarta vibración, según Ra. Esas vibraciones que es como... Es una música que cambió. La música de tercera densidad se acabó. Empezó a sonar la música de cuarta densidad. Y las entidades que no bailen al son que le tocan pueden desarrollar cáncer. ¿Okay? ¿Y cuál es el son que nos están tocando? ¿Cuál es la música que nos están tocando? Amor y entendimiento.
¿Es tan difícil pedirles que bailen esa canción? No creo. Entonces, créanme, no es tan poético como lo estoy poniendo. Hay sustancia para poder enfatizar eso. Entonces, lo importante es decirles que recuerden eso, que esa es la razón por la cual ahorita hay fricción, por así decir, entre la música y el que está bailando. Es como que tú estés bailando salsa en una música de techno, o al revés, como lo quieras ver. O sea, buscan lo más disparatado que piensen, y eso es lo que está pasando. Hay una fricción. Tu pareja no va a querer, tu pareja es tu cuerpo. Tu mente está bailando tercera densidad y tu cuerpo está bailando cuarta, o está recibiendo vibraciones de cuarta. Entonces, la vibración que hace que tus átomos, tus moléculas, tu ADN esté normalmente bailando, tu mente causa fricción. Y eso es lo que genera el cáncer desde un punto de vista metafísico, desde la mente. Ni siquiera es muy metafísico, es mental. Ok, pero sí, bueno, lo de cuarta densidad es metafísico. En cualquier caso, tengan eso en mente. Es una buena parte de la introducción. Y con la introducción fuera del camino, pasamos a la pregunta 10, donde recuerden, en la pregunta 9 se terminó con Ra hablando sobre el uso o la falta de uso del catalizador en este sentido es lo que genera el cáncer. Entonces, Don dice en la pregunta 10, entonces, tal como lo entiendo, estás diciendo que si la entidad que polariza positivamente no logra aceptar al prójimo, o si la entidad que polariza negativamente no logra controlar al prójimo, cualquiera de esas situaciones podrá provocar el cáncer. ¿Es así? Ra dice, es correcto en parte. La primera parte, aceptación o control, dependiendo de la polaridad, es del yo. Si la entidad debe realizar su trabajo, la ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo, o controladas como parte del yo. Ok, vamos a explorar el por qué es correcto en parte. Primero y principal, para ser completos. Porque creo que Ra dice, es correcto, y después dan una respuesta imparcial. ¿Por qué, Ra? Ya les voy a decir por qué. Ok, primero, Don lo que está preguntando es que si la entidad que se polariza positivamente no utiliza, en realidad es lo mismo. La entidad, vamos a utilizar una entidad neutral que está recibiendo catalizador. Ese catalizador, si no es utilizado en lo positivo o en lo negativo, sí genera cáncer. Y la respuesta es parcialmente correcta, que sí. ¿Okay? Porque dice, básicamente, o sea, la entidad positiva que no logra... si quitamos entidad que se polariza positiva, simplemente ponemos una entidad que no logra aceptar al prójimo, o que no logra controlar al prójimo. ¿Okay? Entonces aquí vemos dos cosas. Uno, el por qué es correcta parcialmente, y dos, el por qué Ra dice primeramente y después no dice segundo en la primera aceptación. Ya van a ver por qué. Entonces, si eliminamos eso, simplemente decimos entidad que no usa catalizador hacia el positivo o el negativo desarrolla cáncer. Eso es lo correcto. Repito, una entidad que recibe catalizador y no lo utiliza de manera positiva o negativa. Entonces, Ra le dice, es correcto en parte, porque es correcto que va a desarrollar cáncer si no utiliza positivo o negativo, no importa la entidad. La primera aceptación o control, esto es lo que era incorrecto, ¿ves? Lo incorrecto o lo parcialmente, lo que la otra parte, la otra sección de la pregunta de Don que falla es que la primera aceptación o control, dependiendo de la polaridad, o sea, por eso es que, ¿ves? Ra no menciona aquí la entidad positiva y la entidad negativa, simplemente dependiendo de la polaridad de lo que uno quiera, porque yo puedo ser positivo, pero hey, algunas cosas las quiero utilizar negativo, y ese es mi libre albedrío. Yo puedo ser negativo y algunas cosas las quiero utilizar positivo, aunque no tenga mucha cancha, como decimos en Venezuela. Tengo ese 95% de servicio al yo. Entonces, esa primera aceptación o control debe ser del yo, no de otros. ¿Ven? Entonces, eso es lo que a Don le faltó, por así decir. Porque Don dijo de inmediato aceptar o controlar al otro yo. Primero estás tú. Primero te controlas tú y dominas y controlas al otro. O te aceptas y amas, y luego aceptas y amas al otro. ¿Okay? No puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. No hay mejor momento que para decir eso. No puedes amar a otras personas a menos que te ames a ti mismo. No puedes amar la oscuridad de otras personas a menos que ames tú o oscuridad. Entonces, ya ahí ven por qué es correcto en parte. Y lo que es la segunda parte invisible que Ra no nos mencionó, que tuvo que haber dicho, me parece que tuvieron que haberlo dicho. Yo estoy bastante crítico de Ra. No, pero supongo que se entendía, ¿no? Porque dicen,
La primera, aceptación o control. Y debe ser la ira. Es una de las muchas cosas. Aquí tenemos que sacar otro detalle. La ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo, o controladas como parte del yo. ¿Cuáles son esas otras partes o cosas que dicen? Emociones. Váyanse siempre a las emociones. Cualquier deseo que salga de uno es una emoción. Ese deseo de frustración, deseo o emoción, vamos a llamarlas emociones, sensaciones. De tristeza, como dije en el video pasado, y también de ira, tristeza y... siempre se me va una. Ira, tristeza y... ¿Cuál es la otra? Tristeza. Tristeza, no, ya dije tristeza. Ira, tristeza y miedo. Me confundo entre tristeza y miedo siempre, no sé por qué. Pero son tres de las grandes emociones y el resto se subdivide de ellas en mi diccionario. Entonces esas son las que pueden ser también controlarse como parte del camino negativo. Puedes controlar tu miedo, puedes controlar y obviamente utilizar ese miedo controlado para dominar a otras personas, porque entiendes la fuente del miedo, manejas el miedo básicamente. Manejas la ira, manejas la rabia, lo mismo, la tristeza, ya se me olvidó la otra, la verdad. Miedo, tristeza y rabia. Claro, si manejas esas tres, ¿cómo no te puedes polarizar hacia lo negativo? Controlándolas. O las aceptas, ¿ok? Y ahora puedes aceptar el miedo de otras personas, puedes aceptar la ira de otras personas, puedes aceptar la tristeza de otras personas. Entonces, por aquí se establece un buen fundamento para entender lo que son las emociones, cómo debemos aceptarlas o controlarlas dependiendo de cuál sea nuestro camino. Todos los negativos, por supuesto, son bienvenidos a este canal también, para que sepan cómo se pueden polarizar hacia lo negativo. Y para las personas que están horrorizadas porque yo acabo de decir esto, recuerden que todos somos uno. Tenemos que aceptarlo. No es nuestro camino, pero ahí tampoco hay que dejar a un lado a nuestros hermanos negativos que están haciendo todo este trabajo. Fíjense, de hecho, esto lo voy a expandir un poco más con el camino negativo, porque quiero hablar de la entidad negativa como tal, para hacerle un reconocimiento. Ya sé, no cierren el video y piensen que me volví loco. Ya estoy loco. Pregunta 11, donde dice: entonces, ¿estás diciendo que si una entidad que polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira o de controlarse a sí mismo en la ira, puede desarrollar un cáncer? ¿Es así? Raleigh dice: es totalmente correcto. La polarización negativa requiere un gran control y represión. Ok, ahora sí vamos a hablar de la entidad negativa. Pero primero, lo que Don quiere decir, que está un poco sorprendido, es que si una entidad negativa no controla la emoción, desarrolla cáncer. Y es verdad, va a desarrollar cáncer. Eso fue lo que dijo Don, ¿no? Desarrollar cáncer, sí. Porque fíjense el camino negativo. Y por eso es que quiero hacer un reconocimiento de verdad. Reconocimiento incluso para nosotros que estamos en el camino positivo, para admirar de verdad el trabajo tan fuerte que hacen estas personas. Y como siempre les tengo un producto o algo práctico que sacar de esto para los positivos también. Una entidad negativa tiene que ser tan, pero tan psicópata. Y psicópata lo utilizo en el sentido de que hay comportamientos psicópatas. Ya yo lo he dicho anteriormente, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que hemos utilizado comportamientos psicópatas en nuestro pasado. Psicópata no es una persona patológicamente psicópata. Psicópata es un espectro, ¿ok? Pero tienes que ser tan psicópata como para controlar tus emociones. Hasta básicamente no tener ningún tipo de emoción, no demostrar ningún tipo de emoción. Y más bien estar al tanto, así como nosotros estamos pendientes de cualquier evento que ocurra en nuestra realidad, para nosotros decir: te amo y te acepto. De la misma manera ellos dicen: te controlo y te manipulo. Y lo sé utilizar. Y a esto vamos a entrar un poco más creo que es en la próxima pregunta. Entonces, traten de imaginar lo fascinante que es una persona o la mente de la persona o la entidad separada que se polariza hacia lo negativo, que tiene que dejar todas las emociones a un lado. Todas. No podemos demostrarlas en lo absoluto.
He escuchado en diferentes fuentes que hablan sobre programas como MK Ultra. Para los que no saben lo que es eso, no lo busquen. Es aterrador. No, mentira. Son programas que la CIA ha utilizado para, y esto es documentación libre ahorita, que la CIA ha utilizado para manipular a las personas. Y lo que crean básicamente son personas psicópatas, lo crean o no. Julie. Esos psicópatas tienen... No, Julie no es psicópata. Julie está en la ventana, saludando con Oliver. Esos comportamientos psicópatas, ok, eso son los feos. Son inducidos en las personas, son entrenados, ¿no? Y lo que se les entrena es básicamente a reprimir todas las emociones. No pueden mostrar sus emociones, tienen que ser completamente impervios a las emociones. Y lo que se les enseña es a controlarlas y utilizarlas para manipular. He escuchado todo tipo de historias, que no quiero hablar de eso, para no extenderlo más. Pero es fascinante, de verdad, cuál es la configuración mental de una persona negativa que lo que desea es controlar todo su entorno. Por eso es que, de la misma manera como aquí, esto es una escuela para la gente positiva y generar siempre ese amor y esa aceptación y esa unidad, es una escuela para los negativos empezar a sentir el deseo de controlar el universo, básicamente. Eso es todo lo que quieren hacer. O sea, sus delirios de grandeza llegan hasta querer controlar galaxias enteras. ¿Por qué no? ¿Okay? Lo hemos visto en nuestra historia, cómo han querido controlar pequeñas poblaciones, aldeas, países, hasta el mundo completo que quieren controlar. Ahorita, créanme, la adicción por el poder no termina ahí. Sigue extendiéndose. Y para eso obviamente existe Cuarta, donde se expande la ilusión a querer controlar planetas completos. La Quinta, donde el control, me imagino que será de una galaxia completa o galaxias, hasta que finalmente se dan cuenta que todo fue en vano. Y se pierden. Y dicen, bueno, ok. Disculpen. Pero en cualquier caso, ese es el reconocimiento que les quería hacer. Ahora, en la parte práctica, ¿por qué es tan importante conocer la configuración mental de alguien negativo? En términos de cómo utilizan y controlan las emociones, es porque nosotros a veces nos podemos sentir como que, sobre todo las personas que están estudiando el material de Ra o cualquier otro tipo de material metafísico, soy una persona muy negativa porque tengo estos pensamientos negativos y esto y lo otro. Compárense con la magnificencia de una entidad negativa, realmente polarizada hacia lo negativo, con las pequeñas emociones que nosotros tenemos negativas, que nos vienen y todo eso. Las lecciones no son las mismas. Las lecciones son bien sutiles para nosotros de cómo ver el amor. Y el entendimiento ahí para estas personas es realmente cómo controlar y manipular y poder extorsionar al mundo completo. Hay una gran diferencia. Entonces no se sientan mal cuando tengan pensamientos negativos. Acéptenlos. Ámenlos. Eso es todo lo que se pide. Eso es todo lo que se necesita en realidad. Entonces, por eso es que quería hacer un gran reconocimiento y admiración hacia estas personas o estas entidades que se polarizan hacia lo negativo, porque realmente es fuera de este mundo, es alienígena la mentalidad de una persona así. Y para que ustedes reconozcan su cualidad positiva al saber que las pequeñeces que nos vienen a nosotros negativas, de querer, bueno, es que yo he manipulado mucho a mis amigos. Créanme, eso no es nada. Sí, naturalmente existe como una especie de bebé o de un feto negativo saliendo ahí, pero no pasamos de eso. Más allá de una manipulación, ahí siempre llega uno así como que, no, se me da como cosa seguir manipulándolo de esta manera. Algunas mujeres, ahí suena como una mujer con, no, me da cosita seguir sacándole dinero a este pobre viejito. Pero siempre hay algo positivo que genera la pared, ¿no? Y eso es una lección. Es la misma lección enseñándote una y otra vez. Aquí nos pudiéramos extender. Ok, me puedo extender yo. Continuamos, sin embargo, porque Don quiere saber ¿represión de qué? Y esto va a ilustrar un poco más todo lo que he dicho. Rand dice, cualquier distorsión del complejo mental que podrías llamar emocional es de naturaleza desorganizada. Y para poder ser útil a la entidad orientada negativamente debe reprimirse para exteriorizarla después de un modo organizado. En un modo organizado. Así
puedes encontrar, por ejemplo, entidades polarizadas negativamente que controlan y reprimen necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual, con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo con mayor eficacia cuando no se reprima el comportamiento sexual. Ok, vamos a hacer primero la parte inicial donde dicen que todas las emociones en realidad son de naturaleza desorganizada. Porque una emoción no está balanceada por el lado positivo o controlada en el lado negativo. Es aleatorio su movimiento, es desorganizada, es desordenada, es neurótica, básicamente. Y por eso es que podemos ver mucha gente neurótica, porque es muy emocional. Porque todo lo que exhiben es emociones. Y no han logrado controlarlas en el lado negativo o aceptarlas y amarlas en el lado positivo. Ese es el propósito. Simple, simple, simple. Entonces, estas emociones, que son de una naturaleza desorganizada, deben ser aceptadas por el lado positivo, controladas por el lado negativo. Pero hablando aquí exclusivamente del lado negativo, que es lo que venían hablando Don y Ra, dicen que para ser útil en la entidad orientada negativamente debe reprimirse. ¿Okay? Primero la reprimes, como ya dije, cara de tabla, como decimos nosotros, para exteriorizarla después en un modo organizado. Tú la reprimes, la controlas, la ordenas y luego es que puedes exteriorizarla. Claro, porque lo que están haciendo es agarrando esa emoción neurótica, los negativos, la controlan de una manera en la que puedan entenderla y decir de qué manera me puede beneficiar esta emoción para ser proyectada a otra persona, de manera que los pueda manipular. Aquí ustedes pueden ver cómo hay posible manipulación, fuerte manipulación psicópata. ¿Ok? Y de nuevo, psicópata es un espectro. No se sientan mal porque han tenido comportamientos psicópatas al decir que han podido manipular a otras personas. Todos tenemos eso. Es el pequeño feto, el pequeño, no sé, crecimiento, brote. Brote sería una mejor palabra. El brote más primitivo, negativo. Mientras que hay otros que lo utilizan de una manera mucho más grande. Ya son un arbusto o hasta un árbol en eso. Entonces lo utilizan de manera negativa sus emociones, que en realidad no las sienten, pero pueden manipular con eso. Pueden manipular con tristeza, con rabia o con temor. Al infundir temor, hagan ustedes las conexiones aquí. Una persona negativa, naturalmente, esto es buenísimo para las personas que dicen, oh, ¿y cómo hago para reconocer si mi pareja tiene comportamientos psicópatas? Ya sea para ayudarlo o para dejarlo, como sea. Vean de qué manera, si realmente están utilizándolo o si de verdad necesita ayuda. O sea, eso es discernimiento completamente individual. Pero aquí pueden ver cómo es una persona que realmente está triste, deprimida, o que está utilizando la tristeza y la depresión para manipularte porque te quiere mantener y quiere que le sigas haciendo todo lo que haces o se siente tan aferrado. Hay mucho que sanar en este mundo, así que no voy a decir que las personas psicópatas necesitan ser aisladas en lo absoluto. Para mí son los que más necesitan sanación, pero depende de qué tan sano estés tú para poder brindarle esa sanación a esa persona. Pero bueno, no me quiero extender en ese punto, solamente quería ilustrarlo con lo que es bastante pragmático para ustedes y sobre todo para reconocerlo, ¿no? Ok, la otra parte que dicen, como ejemplo, las entidades que se polarizan negativamente, que controlan y reprimen sus necesidades sexuales, básicamente. El deseo sexual con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo. Entonces, reprimen sus emociones que provocan deseo sexual. Reprimen ese deseo, ¿no? Y es para poder entenderlas mejor y poder utilizarlas. Ahora, ¿cómo se utiliza el deseo sexual en el lado negativo? Okay. Reprimido de esa manera es de poder manipular para poder obtener el placer sexual que yo quiero. Y eso eventualmente porque el placer sexual lo que busca es compartir amor. Como ya hemos explorado en las sesiones anteriores de la transferencia de energía sexual, ese deseo de querer compartir el amor no es encontrado. Se aumenta el deseo insaciable de querer tener relaciones sexuales, buscar más, y yo tengo bastante experiencia en eso, porque lo exploré de manera negativa, pudiera decir yo, porque pude ver un deseo insaciable que existía. Yo creo que todos hasta cierto punto hemos explorado algo ahí, pero yo puedo sentir una relación con eso, y
definitivamente eso te lleva a querer o manipular más o buscar más amor. Una de las dos. Porque hay una represión, ¿no? Y esos son los dos caminos. Por eso es que notamos que hay personas que buscan mucho la sexualidad. Eso no quiere decir que sean negativos. Simplemente que tienen una represión, de alguna manera, un bloqueo. Y eso los hace buscar. Ese ha sido mi caso. Y eso conlleva a que haya un deseo insaciable de querer compartir ese amor, pero no se sabe cómo compartir hasta que consigues la manera y la persona adecuada con quien compartir ese amor y las cosas cambian. Todo se transforma porque ya hay una conexión. Y por el lado negativo, entonces, sigue la actitud insaciable, pero ahora con querer manipular, dominar, y ahí es donde empiezan estas inclinaciones de querer ser el esclavo o el maestro, como se explica en sesiones anteriores, lo cual, de nuevo, esto es algo que sanamente muchas personas pueden explorar para ver si es lo suyo, ¿ok? Si es lo que realmente desean. Y si están buscando amor, se van a dar cuenta de que no lo es. Si están buscando manipulación y control, por lo que sea, se van a dar cuenta de que no lo es. Puede que haya una mezcla, no sé, yo no soy aquí árbitro de absolutamente nada, pero sí sé que el sexo, según, y para mí tiene todo el sentido del mundo, el sexo es una manera más de expresar el amor y una manera muy intensa de poder expresar ese amor, esa conexión entre dos personas. O puede ser utilizado, obviamente, como cualquier otro recurso negativo para poder manipular y controlar a otra persona para el beneficio del yo. Entonces, eso es todo lo que tengo ahí. En la pregunta 12, vamos a pasar a la... sería la 13. Me equivoqué aquí, vamos a echar para atrás. Sí, me equivoqué, creo que está en la 13. Vamos a validar, a mí me gusta validar. Pregunta 13. La evolución, el equilibrado. Bueno, creo que sí es la 13. No sé, vamos a verla. Si me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué importa, verdad? Pregunta 13 creo que es... En ese caso, la entidad de orientación positiva, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibra, como se ha afirmado en una sesión anterior. Esto es correcto, lo que ilustra el camino de la unidad. Esto es importante, ya no sé si esta es la pregunta 13 o 14. Esa es la 13 en realidad, sí. Así que bueno, vamos a ir saltándonos pregunta por pregunta. ¿Qué importa aquí? Lo que importa es que esto demuestra en el positivo. Me gusta que Ra utiliza la palabra unidad aquí, porque ilustra el camino a la unidad, el querer aceptar y amar. Creo que fue lo que dijo Don aquí. A tratar de reprimir la emoción, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibra, como se ha afirmado. Y el equilibrio es aceptación y amor. Aceptar y amar. Esa es la manera como alguien, ahora volviendo a la parte emocional, de cómo recibir el catalizador emocional, se acepta y luego se ama. Ese es el equilibrio. Y eso es lo que hace la entidad positiva para no reprimirla. Y Ra le dice que así es y que ilustra el camino de la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué el camino a la unidad? Porque unidad es amor. Todo lo que une al universo es una sola fuerza llamada amor. Lo podemos ver entre el protón y el electrón, entre el Sol y el planeta Tierra, entre tú y yo, lo sabemos. Y también existe entre los elementos que se unen para formar todo, cualquier cantidad, la cohesión entre diferentes, o la afinidad que hay entre moléculas. Todo eso que existe, que nosotros decimos, bueno, simplemente un factor de la ciencia reduccionista. No, es amor, es la unidad. Es unidad, amor es unidad. Todo quiere volverse uno, de una u otra manera. Y hay patrones por los cuales el Logos ha diseñado que se va a unir. Y esos patrones resulta que es carbón, hidrógeno, oxígeno. Hacen básicamente todo. Nitrógeno también tienen afinidad. Y se vuelven y de repente ¡pum! Tenemos un humano. Y ese humano tiene emociones y sensaciones y tiene un corazón para amar. Y ese amor se vuelve en algo metafísico, una energía, una luz que trasciende la conciencia, y ahí nos vamos, ¿no? Eso es el camino a la unidad. Todo busca unirse al final hasta que nos convertimos en un gran hoyo negro.
Qué romántico. Pero es la verdad, hacia el hoyo negro vamos. Y de hecho, hay... No les voy a hacer esta hoy. No quiero mantenerme en el tema. Esto todavía la tengo rotando. Está gravitando en mi mente. El hoyo negro y nuestro verdadero ser. Ok, vamos a pasar a la pregunta que realmente es la pregunta 14. Donde Don dice: entonces el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva y negativa, dependiendo de la orientación de la entidad que experimenta el catalizador. ¿Es así? Y Rale dice que no es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente, sino que forma parte del mecanismo de aprendizaje-enseñanza establecido por el sublogos antes del inicio de tu espacio-tiempo. Como ya dije, ok, no, esto no lo he dicho. Está hablando del logo que es quien genera los patrones por lo cual vamos a tener unidad. Pero el catalizador es parte de esos, vamos a llamar, leyes, arquetipos de la creación de la octava. Y a lo que se refiere aquí Ra es que Don está preguntando si el catalizador tiene como objetivo crear algo positivo o negativo. Y no es así, porque es un arquetipo, no tiene ningún tipo de objetivo, es un medio por el cual se facilitan las cosas, ¿no? Catalizador significa eso, es el acelerar un proceso. Eso es lo que hace un catalizador, acelera el proceso natural de evolución para nosotros. Y por eso es que tercera densidad es tan fascinante para todas las entidades, y por eso es que todos queremos venir a encarnar aquí. Y aunque digamos, ay, pobrecita mi vida, bla bla bla, es el ego hablando, en realidad el alma o el espíritu o el cuerpo energético está disfrutando una bola, como decimos nosotros. Porque el catalizador es lo que nos hace crecer, no hay errores. Todo lo que está ocurriendo es perfecto para lo que realmente somos. Es imperfecto siempre para el ego. Y está bien. Siempre y cuando nos identificamos con el ego, estamos sufriendo. Cuando nos identificamos con nada, cuando nos quitamos toda la identificación, en realidad es donde hay paz, armonía y tranquilidad. Entonces, el catalizador está haciendo eso, está acelerando ese proceso. Cuando lo dicen de esta manera, nos enseñan que el catalizador es neutral, tal cual, como dicen. El cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva o negativa. Tratando de crear polarización en ambas direcciones. O sea, el catalizador está ahí y depende de la voluntad de la persona, pero el catalizador no tiene como agenda, ok, este catalizador es para yo polarizarme lo positivo, este es para lo negativo. No. No, estaba leyendo lo de Don. Me corrijo yo. El catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente. Don había dicho que creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones no es el objetivo, simplemente está ahí neutral y depende de forma parte del mecanismo de aprendizaje enseñanza establecido por el sublogos antes del inicio de tu espacio-tiempo. Es un vehículo, básicamente, para nosotros poder acelerar ese proceso de evolución. Eso es en esencia. Me volví un 8 con lo que Don tenía porque se para atrás. Pero sí, aquí es importante también saber de dónde viene Don con la pregunta. Porque él siente que el cáncer, cuando dice es un catalizador de entrenamiento para que ambas polaridades aproximadamente del mismo modo que opera para ambas. Es que no funciona así, no funciona de la misma manera para ambos. Es cómo lo utilicemos en realidad para polarizar nosotros. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos y la voluntad que le pongamos. Entonces, en esencia es eso. El catalizador es neutral, no opera inteligentemente y simplemente es un vehículo, es un instrumento, es un método, es algo que existe, punto. Es parte del arquetipo del sublogos, lo que enseñó, lo que puso para poder desarrollar. No sé si existen otros arquetipos en otras galaxias de repente. Yo creo que todos los mismos arquetipos existen en todas las galaxias, pero modificados. No estoy seguro, pero en nuestro caso es así. Don dice, pregunta 15, creo que es esta.
¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje-enseñanza cuando la entidad no es consciente de lo que le ocurre cuando se desarrolla el cáncer? Ra dice, en muchos casos no se hace uso del catalizador. Voy a solaparla con la siguiente pregunta, donde Don dice, bueno, ¿cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? Ra dice, el catalizador, como cualquier otro, tiene por función proporcionar experiencia. ¿Ves? La experiencia es completamente individual. Es uno quien genera la experiencia, no el catalizador. Y eso es muy importante. Ahorita lo hablo. Ra continúa y dice, en tu densidad esa experiencia puede ser amada y aceptada o controlada. Esas son las dos vías. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta plenamente, lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor, o hacia la separación y el control. No hay carencia de espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. Ok. Primero, aquí está mejor ilustrado. El catalizador como cualquier otro. Primero vamos a ver si podemos sacar algo a la pregunta de Don que me salté o que simplemente quise poner juntos. ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje-enseñanza? Porque el cáncer en realidad no está dando una enseñanza. Nosotros somos los que sacamos enseñanza de algo. ¿Okay? Es como decir, ¿qué enseñanza me está dando el otoño? Y uno puede decir, bueno, o sea, el otoño no me está dando ninguna enseñanza. Soy yo quien puede buscar una enseñanza en el otoño. O algo que me inspire, una inspiración, algo. Yo soy el creador. Yo soy quien crea. ¿No? Entonces no es el cáncer. El cáncer es una manifestación del catalizador no utilizado. Entonces, ahí donde está el detalle, donde dice, ¿cómo facilita el cáncer ese aprendizaje, enseñanza? Cuando la entidad no es consciente de lo que ocurre cuando se desarrolla el cáncer. Simplemente, Raleigh dice, en muchos casos no se hace uso del catalizador. O sea, si no hacemos uso del catalizador, se manifiesta como cáncer. Y luego Don pregunta más allá, o sea, ¿cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? Y Raleigh responde como cualquier otra cosa. O sea, el plan de utilizar un catalizador es positivo o negativo, como ya exploramos, amado y aceptado o controlado. Y que esos son los dos caminos. No hay otro. Hay solamente dos caminos. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser. O sea, la persona indiferente a esto no cumple su función de ser el catalizador y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta plenamente como cáncer, lo que le hace inclinarse, una vez más, hacia la aceptación y el amor o hacia la separación y el control. No hay carencia de espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. O sea, en esencia, no falta tiempo o espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. El catalizador funciona a todo momento, o está presente a todo momento. Depende de nosotros cuándo utilizarlo y de qué manera utilizarlo. Okay. Voy a terminar esta última pregunta, que en realidad no sé por qué la incluí, porque solo para ser exhaustivo. Y esta, si mal no recuerdo, es la 16, no la 15. De hecho, esta es la 17. Wow. ¿Quién hace las diapositivas? Yo. Pregunta 17 en realidad. Donde dice, supongo que el plan del logos concierne a los complejos de memoria social polarizados positiva y negativamente en cuarta densidad y superior. ¿Puedes indicar el propósito del plan para estos dos tipos de complejos de memoria social respecto a la ley de Coulomb o a la polaridad eléctrica negativa y positiva o de cualquier otra forma que le sea posible? Ra no quería hablar de esto porque dice, este instrumento que se está fatigando. Seguiremos hablando con ustedes. Podemos indicar la posibilidad inofensiva para este instrumento de llevar a cabo aproximadamente 2 sesiones por semana hasta que transcurran estas semanas de ataque potencial y energía física muy débil. Quisiéramos añadir que el encuentro con este grupo es positivo. Agradecemos su fidelidad. ¿Tienen alguna pregunta breve antes de que finalice la sesión de trabajo? Y ahí Don les dice simplemente qué podemos hacer para mejorar la comodidad de Carla o mejorar el contacto con ustedes. Y como siempre, Raleigh dice que todo está bien y etcétera, etcétera. Su despedida clásica, típica de irse a donar y todo lo demás. Ok, termina la sesión, ¿no? Pero la pregunta,
yo creo que no se responde más adelante, pero no sé si fui yo en realidad que lo pensé pero hay algo que yo puedo responder ahora sí. O sea, la pregunta de Don y ¿qué quiere decir? Es esto. Supongo que el logos concierne a los complejos de memoria social polarizados positiva y negativamente. Ok, ¿cuál es el propósito básicamente de que hayan complejos de memoria social positivos y negativos? Porque es el diseño del logo. Y de nuevo, yo no sé si esto lo responde más adelante en otra sesión, o soy yo que le di esta connotación, o lo escuché de otro lado. Pero el propósito, primero que nada, este no es Ra, este es Gabo, soy Gabo. El propósito de los complejos de memoria social, como todo en la creación, en realidad es buscar unidad. Como ya dije, o sea, todo sale separado. Si pudiéramos explicar la creación a un niño de 5 años, diríamos, en el principio hay infinidad y al final hay infinidad. En el transcurso del ciclo hay separación. Y la separación de sus componentes es una ilusión que busca unidad otra vez. ¿Okay? Es un estado impermanente. Por eso es que todo cambia. Lo único permanente es la conciencia. O lo único permanente es el cambio. Lo único real es el cambio. Como lo quieran ver. Ese es el propósito de un complejo de memoria social. Porque un complejo de memoria social busca unidad. Así sea en el lado negativo. También busca unidad para poder polarizarse más hacia lo negativo. Y trabajan en conjunto. Aunque no trabajen con amor, con aceptación. Y entre ellos, digamos, cooperativamente en el sentido positivo, están haciendo lo mismo. Es unidad. Entonces, eso lo respondo yo. Ese no es Ra. Y creo que esto no se responde en otra sesión. Conclusiones. Ok. Hablamos de cáncer bastante. Y de la parte práctica. De cómo podemos sacar esto para nosotros mismos. Nuestras emociones. Lo que viene es aceptar. Aceptar todo lo que venga. Por eso es que Julie también habla de esto. Acepten. Ábranse a las infinitas posibilidades, dice ella. Y es así. Todas las posibilidades que vengan. Esta no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Analízala. Está bien que te cause tristeza, frustración, rabia, lo que sea. Acéptalo. No digas por qué reacciono de manera con miedo a esto y por qué reacciono. No te preguntes. Acéptalo. Velo. Explóralo. No tengas miedo. ¿Okay? Solamente está escondiendo tu grandeza a eso. Y todo esto es la manera de nosotros poder explorar nuestras emociones para ver de qué manera lo podemos aceptar y amar. ¿Okay? Les dije que les tenía algo especial para poder terminar esta sesión y concluir con lo que es el cáncer. Fíjense cómo opera en esto. Y yo tuve la dicha y el honor de poder vivir esta experiencia recientemente con mis padres. De la siguiente manera. Se los voy a resumir. Algunos de ustedes que me conocen ya y tienen tiempo siguiéndome no solamente aquí en YouTube, sino en el grupo de Facebook y en Instagram. Pero en Instagram yo creo que... No sé, yo no soy muy explícito a esto, pero algunos saben que recientemente, hace ya más de un año, mi mamá murió. Y ella, curiosamente, murió de un cáncer que no se le dijo sino hasta última hora. No se le había detectado. Ahora, yo tengo mis razones para entender el por qué hubo una cadena de eventos que ella no pudo aceptar. En esencia esto es natural, ¿okay? Como ya dije al principio, es natural que nosotros mientras menos aceptemos y amemos los cambios que están viniendo al mundo, más fácil somos para ser susceptibles al cáncer por las vibraciones que están viniendo. Tenemos que aceptar y amar todo lo que venga, ¿okay? Sea lo que sea, incluso todo lo negativo que está viniendo, hay que aceptarlo y amarlo, porque eso define nuestra realidad. Y ahorita voy a concluir con lo que es no aceptar, lo cual es completamente entendible, ¿no? Se comprende el por qué hay muchas personas que no pueden aceptar esta realidad, se entiende. Ahora, la historia no es nada más lo de mi mamá, es en realidad enfocada en mi papá, quien recientemente murió, hace un par de meses. Y la historia, tan fascinante, de verdad, que yo me siento tan privilegiado de haber podido experimentar literalmente de manera empírica, porque puso en juego par de definiciones que yo tengo con respecto a lo que es nuestra salud, nuestras emociones, aceptación, control, cáncer, muerte, etc.
Luego de la muerte de mi mamá, primero que nada, mi papá era la persona más saludable que yo haya conocido en mi vida. Mi hermano del medio quizá llega muy cerca porque la verdad que es muy sano. Eh, y, con respecto a mi papá fue algo que es increíble cómo mi papá era la persona más sana del mundo. Nunca lo vi en un hospital. Nunca fue a un hospital a menos que se haya fracturado un hueso o se haya lastimado en el trabajo, que le pasaba muy a menudo, que se quemaba, pero él ni pendiente. Era como que no le importaba. Cuando se enfermaba de gripe era una noche, el día siguiente ya estaba otra vez trabajando, montado en el techo, o sea, era la persona más fuerte. Yo decía que era un roble. Y nunca se enfermó. Al morir mi mamá, no pasaron muchos meses, 2-3 meses, y mi papá decayó enormemente de salud. Y pasó meses enfermo, con problemas de respiración. Le diagnosticaron COVID, lo cual es curioso para las distintas teorías que tenemos de lo que es el COVID. Él me decía que él sabía que eso no era COVID, que era simplemente su gripe natural, pero sabíamos los dos implícitamente, y lo hablábamos, que era algo de falta de aceptación también. Y eso indiscutiblemente llevó al cáncer. Un cáncer que se desarrolló en cuestión de semanas y que se precipitó cada vez más. Ahora, ¿cuál fue cuál fue el elemento que mi papá no pudo aceptar? La muerte de mi mamá. Eso fue tan increíble, porque yo estuve involucrado en todo esto. Pude ver el desarrollo de esto por la falta de aceptación, lo cual es completamente comprensible en este caso. En cualquier caso siempre es comprensible, pero desde mi experiencia lo pude vivir y ver. Fue una falta de aceptar por el amor, por simple amor, que ya él no quería esta vida así. Y eso precipitó su muerte. Afortunadamente tuvo una muerte bastante pacífica, fantástica, la cual una vez más estoy agradecido de poder haber experimentado ambas. Y lo que quiero sacar de todo esto es que nuestra mente, conforme nosotros nos vamos aceptando nuestra realidad, va ajustando acordemente al cuerpo. El cuerpo manifiesta la enfermedad porque mentalmente no podemos aceptar algo en nuestra realidad. Esto tiene todo el sentido del mundo cuando vemos que nosotros lo que queremos es simplemente vivir o no vivir. Si no estamos aceptando en nuestro mundo, nuestra realidad, no queremos vivir. Hay algo que está precipitando nuestra muerte. Si aceptamos lo que sea y amamos la situación, entonces hay personas que se curan de cáncer milagrosamente y que van a ciertos tratamientos alternativos y funcionan, porque en ese proceso de tratamientos alternativos, y no con lo barbárico que hacen con quimioterapia, que funciona, pero la persona tiende a enfrentarse con la muerte. Hay muchos procesos mentales que ocurren aquí también. Y puede que ese haya sido el catalizador. Incluso no estoy diciendo que la quimioterapia no funcione, pero en realidad depende de la persona. Yo creo que sería interesante hacer un estudio de ver cuáles han sido los procesos mentales por los cuales una persona que sobrevivió de cáncer, cuáles fueron esos procesos mentales por los cuales pasó. Porque normalmente son desechados así como, la experiencia subjetiva de cada quien. Ahí hay un gran valor. Y es eso, o sea, ¿realmente quieres vivir? Y esto es algo que yo le pregunté a mi papá. ¿Tú realmente quieres vivir o morir? No tienes por qué, y nadie debería por qué justificar que no, todos queremos sobrevivir, porque eso es lo que nos han inculcado, para tener un temor a la muerte. La muerte es lo más fascinante que existe porque es el despertar final de esta realidad, donde se elimina el velo y regresamos a la fuente, en esencia. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Es algo aceptable. Y bueno, para no extenderme más en este punto, es una buena ilustración de cómo el cáncer se desarrolla cuando nosotros no aceptamos nuestra realidad. Entonces, no es para tenerle miedo al cáncer tampoco. Si se manifiesta, se manifestó. Hey, hay que aceptarlo y de repente ya es momento de uno irse y uno se va o lo que sea. No se trata de voy a hacerlo para poder mantenerme saludable porque tienes miedo en realidad a morir. No se hace de esa manera, o al menos no en mi libro, ¿okay?
Para mí es cuestión de aceptar todo. Una vez más, no por miedo, sino porque simplemente es. ¿Okay? Mientras más uno vive de este lado de agradecimiento y de apreciar la belleza de estar vivo, simplemente el hecho de estar consciente es el regalo más grande que podemos tener en tercera densidad. Y lo tenemos a todo momento. Mientras tú estés despierto, estás consciente. Eso es todo lo que importa. Llegamos al final de la sesión 46. Espero que esto les haya sido útil, que haya tenido algún tipo de coherencia todo lo que dije, sobre todo con el cáncer, las emociones, nuestros paradigmas mentales, etc. Y que haya sido útil, en realidad. Eso es todo lo que me importa. Que sea útil y que los ayude a construir sus modelos de esta realidad. Como siempre, gracias por estar, por existir. Se les quiere mucho. Nos vemos en la sesión 47. Ya saben qué hacer. Suscríbanse si lo han hecho, denle like y compartan. En la descripción están los vínculos si quieren apoyarme. Y ya, más nada. Se me acabó la retórica hasta la sesión 47. Nos vemos ahí.